La conquista musulmana en la península ibérica significó el final del reino visigodo y la conversión de nuestro territorio en un valiato o emirato. El periodo duró entre de 716 al 756 y fue un periodo de gran inestabilidad, como vemos en la lista de gobernadores que pasaron por la península. El valiato estaba gobernado por un vali o gobernador dependiente del califato de Damasco y subordinado políticamente a la provincia del norte de África, Ifriqiya. Su tarea era controlar el territorio para implantar una nueva forma política, religiosa y económica. Para ello necesitaban promover la convivencia con los nativos hispanogodos, al ser una minoría. Sin embargo, los problemas no vinieron de aquí, sino vinieron entre sus filas. Entre los árabes había una gran rivalidad que venía desde la época preislámica, entre los árabes del norte, los caisíes, y los árabes del sur, los yemeníes. Los caisíes eran pastores nómadas y algunos vivían en oasis dedicados a la producción de dátiles. Y los yemeníes eran agricultores y comerciantes que sufren continuamente el asalto de sus caravanas y campos de cultivo por los caisíes. Como consecuencia de la expansión musulmana cambió el motivo de su rivalidad. Para los yemeníes, los nuevos musulmanes, aquellos que se convirtieron al Islam, eran uno más de la comunidad islámica a efectos jurídicos, fiscales o sociales. Por tanto, había que equipararlos en igualdad de condiciones con los árabes. Mientras que para los caisíes la asimilación de estos nuevos musulmanes era un riesgo para conservar los derechos de conquista. Por tanto, no había que mezclarse con ellos. En esta disputa entre los dos clanes, los califas omeyas tuvieron un papel clave, ya que siempre apoyaron a los caisíes. Por lo tanto, se va a desatar en este periodo una guerra civil durante todo el emirato, que se paralizará temporalmente cuando estalló la revuelta de los bereberes entre los años 739 y 742. La conversión de los bereberes al Islam fue clave en la conquista musulmana del Magreb, que ocurrió desde el año 647 al 711. Sin embargo, la política de los gobernadores omeyas fue considerarlos como musulmanes de segunda. Esto mismo ocurrió durante la conquista de la península ibérica, donde los bereberes eran mayoría. Sin embargo, fueron relegados en el reparto del botín, otorgándoles las tierras menos fértiles, y además se les confiaban las misiones más duras, posiciones de vanguardia en las batallas o guarniciones en las fronteras más peligrosas. Pero este descontento de los bereberes aumentó con el cambio de política fiscal del califato. En el 718 el califa Omar II prohibió la recaudación de los impuestos extraordinarios y tributos de esclavitud sobre musulmanes no árabes, que eran supuestamente contrarios a la ley coránica. Pero los reveses en la expansión musulmana en la década de los 20 y de los 30 hizo que disminuyeran las arcas de la tesorería, ya que escaseaban los botines. Entonces los califas volvieron a implantar estos impuestos extraordinarios, reinterpretando la norma coránica. Este descontento de los bereberes fue encauzado por los jarilíes. Los jarilíes eran provenientes de Oriente Medio y llegaron al Magreb en el año 720, integrándose en el ejército y en los centros urbanos. La doctrina predicaba un nuevo orden político, donde todos los musulmanes serían iguales, sin consideraciones étnicas ni tribales, y con un seguimiento estricto de la ley islámica. La revuelta de los bereberes se inició en el año 740 en el Magreb. Tomaron Tánger y mataron al gobernador, aprovechando que las tropas árabes estaban de expedición en Sicilia. Las tropas del gobernador andalusí, Uqba, cruzaron el estrecho para apoyar a los árabes y frenar el movimiento rebelde. Tenía miedo de que se contagiara al Andalus, pero fracasó, y fue depuesto por el yemení Abdel al-Malik ibn Qatan, que contaba con el apoyo de la población. Entonces el califa de Damasco, Hisam ben Abd-Malik, envió un ejército de sirios, la mayoría del clan de los caisíes. Derrotados por los árabes, se refugiaron en Ceuta y solicitaron entrar en Al-Ándalus. Al principio el gobernador andalusí se negó, pero cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión? Porque los bereberes andalusíes se habían levantado en la zona central y norte.
Estaban cabreados porque el reparto de las tierras les había tocado las menos fértiles y además no tenía ninguna representatividad en los cargos públicos. El gobernador andalusí y el sirio Balch, que estaba al mando de las tropas, firmaron un convenio. A los sirios se les entregaría suministros necesarios a cambio de acabar con los focos rebeldes y después se marcharían del Andalus. Balch no cumplió el acuerdo y una vez sofocada la rebelión dio un golpe de estado y se autoproclamó gobernador de Al-Ándalus. Ya como gobernador, Balch aplicó una política partidista en beneficio de sus soldados. Los yemeníes protestaron ante estos abusos y consiguieron el apoyo de los muladíes, los conversos al Islam, y los bereberes, para proclamar un emir elegido por la comunidad musulmana, que fuese independiente de los gobernadores de Ifriqiya. Así, en agosto del 742, se enfrentaron en el norte de Córdoba, en la batalla de Aqua Portora, siendo derrotados, pero Balch murió en el combate. Fue sustituido por su lugarteniente Al-Amaili, lo sustituyó en el cargo y siguió su política represiva. En el 743, una vez recuperado el control del Magreb, el gobierno de Ifriqiya envió a Abul al-Jattar para pacificar al-Ándalus. Se llegó a un acuerdo. Los sirios aceptaron alejarse de Córdoba y asentarse en la zona sur y este, en las ciudades de Granada, Sevilla, Jaén, Málaga, Cádiz y Murcia, donde tendrían el control del gobierno de esas tierras y recibirían además tributos de los mozárabes a cambio de prestar sus servicios militares. Por otra parte, Al-Jattar legalizó las propiedades de los baladíes. Los baladíes fueron los primeros musulmanes que llegaron a la península ibérica y fueron los artífices de la conquista. Digo que legalizaron sus propiedades porque anteriormente habían sido confiscadas. Dicho acuerdo trajo la paz, pero también problemas para el califato, ya que no se recibirían unos impuestos de dichas tierras y quedarían mermadas las arcas del tesoro. En el 745 Al-Jattar fue derrocado y volvió nuevamente el enfrentamiento entre caisíes y yemeníes. Mientras tanto, la población sufría hambre debido a las malas cosechas por la sequía. 2 años después, en el 747, Al-Jattar formó una coalición que fue derrotada en la revuelta del arrabal de Secunda, en Córdoba. Pero todo esto, y a pesar de esta inestabilidad, el poder de los musulmanes se afianzó en los territorios peninsulares y en los francos, con campañas militares, y se avanzó en la organización fiscal del Estado mediante la acuñación de monedas y otras medidas administrativas.